¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda nuevamente Tío Relata, en este caso con un video nuevo que tiene por misión volver a atraer a algunos jugadores que quizás jugaron cuando eran chicos, que quizás recuerdan mitos y leyendas, pero que no recuerdan algunas dinámicas básicas. Yo sé que mis videos y el contenido lo está viendo gente que ya juega mitos y leyendas y que tiene cierta expertise, que va a ligas, pero también la idea es que si alguien encuentra este video y quiere recordarle a un amigo o quiere saber lo básico nuevamente de mitos y leyendas, como me pasó a mí hace poco más de un año, que encontré un video de un generador de contenido, de un creador de contenido. Y eso fue lo que me trajo nuevamente a mitos y leyendas, porque Club, lamentablemente, no realiza un buen trabajo de marketing, no realiza un buen trabajo de publicidad, más allá de pagar publicidad en Facebook, en Instagram. Eso no es un trabajo de marketing. Se apoya en los generadores de contenidos, en los creadores de contenidos, para poder expandir su juego, para poder expandir mitos y leyendas. Y la verdad es que si apareciese una publicidad en televisión tendríamos 5.000 jugadores más. Pero, bueno, Club cosas. Así que, en mi caso, quiero atraer nuevos jugadores para que el juego número 1 del reino siga creciendo. Y en este video voy a explicar cosas básicas, dinámicas de cartas, y voy a simular una partida, unos 3 turnos, para que recuerden algunos cómo se jugaba. No voy a enseñar a jugar en sí, porque creo que hay otros creadores de contenidos que son mucho mejores que yo para poder explicarlo. Clases 1000, por ejemplo, que es otro youtuber, podríamos decirlo entre comillas, no me considero uno de esos, pero que habla de mitos y leyendas, sabe mucho, es un gran jugador, ha jugado Premier, ganó uno, ha jugado torneos nacionales. También hay el tío Doyo Mitero, por ejemplo, jugadores que tienen experiencia más que yo probablemente, más allá de que yo llevo 20 años jugando, no me considero un gran jugador de mitos, pero ellos podrían enseñarles a jugar. Yo les voy a mostrar lo básico para poder nuevamente volver a las mititos. En este caso, lo básico de el primer bloque, porque existe Primera Era, Primer Bloque, Furia Extendido e Imperio. Eso como lo que actualmente se juega. En un video posterior les voy a explicar qué comprar, qué poder tener para poder iniciar nuevamente en el mundo de las mititos, porque cuando yo volví el año pasado nadie me explicó. Y en Casa 1000, que es la página oficial para poder comprar, venden de todo, venden incluso de segundo bloque, venden de tinta mortal, venden de otros bloques que ya no se juegan, que no tienen soporte, y que probablemente uno por confusión podría comprar. Es más, esta arena de juego la compré porque venía en una carpeta y porque venía en 1000 Educación, se llama, y traía 2 mazos preconstruidos, y yo dije, me quiero entretener con esto, y lo compré. Pero claro, cuando después quise volver a jugar for fun y luego ya meterme al competitivo, no me servía. Entonces en un video posterior lo voy a explicar, pero por ahora concentrémonos en lo básico. ¿Qué cartas tenemos? Por ejemplo, acá tenemos los tipos de cartas en mitos y leyendas, primer bloque. La más importante probablemente y la más conocida es siempre el aliado. ¿Ya? Este es un Sir Agravain. Lo voy a explicar con cartitas de espada sagrada. Es el aliado, ese es el coste, el cual uno tiene que pagar para poder colocarlo en juego. La fuerza, el nombre, esta en este caso, por ser una carta de juego organizado, no trae el texto épico como esta, que lo tiene ahí. No tiene mayor valoración el texto épico. Y la habilidad, este sí es lo importante, ¿ya? Que probablemente si jugaste alguna vez mitos y leyendas recordarás que tiene un efecto. Cuando Sir Agravain entra en juego, si controlas otro aliado de raza caballero, roba 2 cartas en tu mazo castillo y luego descarta una de tu mano. Esa es la habilidad de Agravain. Arma, coste 2, en este caso, y es una Bec de Corvin. Le da fuerza. Cuando entra en juego puedes buscar un arma en tu mazo castillo o cementerio y ponerla en tu mano. ¿Dónde se juegan las armas? Se juegan debajo del aliado y se le suma la habilidad, básicamente, que tiene el arma. Ya tenemos 2 tipos de cartas, aliado y arma. Oro, con habilidad. Bóveda Templaria tiene una habilidad, la cual
Tiene una sinergia con los caballeros porque si está en su reserva controla 2 o más aliados de raza caballero, destierra para buscar un aliado de coste 2 o menos. Agravain es de coste 2 o menos, por lo tanto lo podrías traer del cementerio. Oro sin habilidad. Este es un oro de furia, es el ocelote del templo, pero sirve para explicar de que estos oros no tienen ninguna otra función que poder pagar el coste de tu carta. Probablemente si vas a volver a jugar vas a tener que colocar algunos oros sin habilidad porque va a costar un poco tener un mazo armado completo y tampoco sale tan barato. Y los talismanes, que son otra de las cartas que están en el formato, que son cartas que no entran en juego, pero que tienen un efecto dentro de los turnos y se juegan en diferentes fases, que ya lo voy a explicar. Y además, los tótems. Estos se juegan en la línea de apoyo y me voy a basar en esta arena para poder explicarlo. Los tótems tienen una habilidad que puede ser cuando entra en juego, puede ser una habilidad continua, y una vez producido su efecto se dejan en esta línea. Entonces, ¿cómo irían estas cartas? El talismán, cuando se juega, depende de lo que diga, normalmente va en el cementerio. Los oros, sin habilidad, tiene que ser el oro inicial, va en la reserva de oro. El aliado, cuando se juega, va en la línea de defensa. Los tótems se juegan en la línea de apoyo. Las armas van debajo del aliado, en este caso ahí, y el oro va acá, cuando uno baja oro. Esos son los tipos de cartas y donde se posicionan las cartas que uno va jugando. Ahora, simulemos una partida para que se entienda el para qué sirve la línea de ataque, el destierro, el oro pagado, y que puedan entenderlo. Yo voy a mostrar acá mi baraja sacerdote. Ese es mi orito inicial. Yo sé que dije que tiene que ser un aliado un oro sin habilidad, pero en este caso, como es una carta y a mí me gusta, la ocupo como oro inicial, aunque el ideal sería que fuese una carta normal sin un orito sin habilidad. Acaba el mazo castillo, son 50 cartas. ¿Ya? Para comenzar el duelo, uno roba 8. Justo están las 8. Y revisa su mano. En caso que no me guste mi mano, puedo ir a Mulligan. Ya cuando uno era chico no le llamábamos Mulligan, era barajar nuevamente. Y saca 7 cartas. Reviso mi mano. Ahí está. La mano que me salió en este caso. En una partida habría sido una muy buena mano. Tenemos 3 oros. Kerger, Oselle, Jakika, Oselle nuevamente y Eratóstenes. Esta mano está para quedarse sí o sí. Entonces, ¿qué haría en este caso si tuviese un rival? Tiramos el dado, que se tiraría en realidad antes de robar las 8 cartas, y sería bajar oro. No voy a explicar la dinámica del tempo y esas cosas, se lo dejo a los youtubers que se dedican a explicar la dinámica de juego, a los creadores de contenido que lo explican mucho mejor que yo. Bajaría oro y tengo 2. Oselle tiene 2, pide 2 de oro en este caso. Pago 2, lo muevo a la zona de oro pagado. Cuando éramos niños probablemente y jugábamos, teníamos la mala costumbre de pagar así, colocando la carta de costado. Y actualmente se cobra el hecho de que tenga que jugarse arriba, pagarse arriba, para que se dé cuenta de que está pagado, si no uno se puede confundir. Paga 2, Oselle, ¿ya? Se juega en la línea de defensa. Normalmente para poder atacar un aliado necesita pasar por una fase de agrupación, pero en este caso Oselle dice su habilidad que puede atacar cuando entra en juego, y ahí es donde yo finalizo mi fase de vigilia, que es donde yo puedo bajar oros, aliados, tótems, jugar armas o talismanes incluso. En este caso jugué solamente un aliado, declaro ataque y lo paso de la línea de defensa a la línea de ataque. Esa es declaración de ataque. Pasa ataque. Siguiente fase
es la declaración de bloqueo. Yo antes de poder pasar a la guerra tengo que bloquear. Si mi rival, por ejemplo, partió y tenía un aliado y me quiere bloquear, tiene que declarar el bloqueo de manera opcional, lo hace o no. Bloquea a la Oselle, se produce la diferencia de fuerzas. Por ejemplo, si defiende con un aliado de fuerza 2, se le restan 2 a los 3 y pasaría a 1. Pero para llegar a eso, antes se pasa a la guerra de talismanes, que es otra fase. En esa fase de guerra de talismanes se juegan precisamente talismanes, que puede ser, por ejemplo, una forma de lince, que en el caso de Ra le da más fuerza a mi Oselle. Me bloquearon con 2, mi Oselle tenía 3, pasaría a 1, pero yo si tuviese oros en reserva y tuviese una forma de lince en la mano, podría pagarla y darle 3 más a la fuerza. Esa es la guerra de talismanes. La siguiente fase es la asignación de daño. Una vez que termina la guerra de talismanes, donde el que se defiende tiene prioridad por sobre el que ataca, se van turnando. Se defiende el que ataca, se defiende el que ataca. No se juegan todas de una sola vez las cosas que uno puede hacer en guerra. Pasamos a la asignación de daño, donde se descuenta si en caso de que me bloqueó, o si nadie me bloqueó, pasaría el daño de la Oselle. Votaría 3, en este caso mi rival, y pasamos a la fase final. En fase final pueden ocurrir cosas. En el caso, por ejemplo, del Cronos, que es un aliado de Helénica, agrupa todas las cartas. En el caso, por ejemplo, de Hijos de Dana, la gaita produce un efecto en fase final, que es agruparse en la fase final. Si en esta fase final yo no voy a hacer nada, no queda nada más por hacer y finalizo. Termina mi turno, comienza el de mi rival. Él juega, realiza sus jugadas y vuelvo a jugar yo. ¿Qué hago en este caso? Agrupo aliados, oros, y comienza nuevamente mi fase de vigilia. Si yo agrupo y dejo mi aliado arriba y bajo oro, lo dejé arriba, no lo puedo agrupar. Pero en este caso yo lo había agrupado bajo el oro, que es un toro apis, y ya tengo 3. Con estos 3 yo podría jugar, por ejemplo, mover mi reserva de oro a la zona de oro pagado si juego una jaquica en la línea de defensa. Ahí lo que vendría sería: no tengo más oro en reserva, mi mano no tengo nada más por hacer, ataco nuevamente con Oselle si es que lo deseo. No es obligación siempre atacar todos los turnos, y con eso declaro ataque, se vuelve a producir nuevamente el orden. Bloqueo. Muchos se saltan esta fase y pasan directo a la guerra y no bloquean. No, bloqueo si es que puedo o si es que quiero. Guerra de talismanes, asignación de daño, fase final y finalizar. Y cada vez que yo finalice, robo una. Ataqué, paso el daño, por ejemplo, no se produce nada más, paso a la fase final, nada más por hacer, finalizo. Y esa es la dinámica básica del juego. Existen muchos efectos, existen muchas cosas que se pueden cobrar, cancelar, anular, afectar. Todo ese tipo de cosas no las voy a explicar, sino que este era un video básico, pero muy básico, de la dinámica de un turno en Mitos y Leyendas. Y ahora ustedes dirán, bueno, ¿de qué me sirve el cementerio y el destierro? No lo has dicho. Ok, simulemos que mi rival está en su turno. Él utiliza un talismán, por ejemplo, estoy jugando contra un caballero y utilizo un desleal. Desleal destierra una carta. Mi Oselle, que está atacando, que es mi aliado más fuerte, lo destierra y pasa a la zona de destierro. ¿Cuál es la diferencia entre el cementerio y el destierro? La diferencia es que existen cartas que tienen interacción con el cementerio. Barajar es más fácil desde acá que desde el destierro. Cuando las cartas se van al destierro es mucho más difícil traerlas al juego, porque son muy pocas cartas las cuales tienen interacción con el destierro, principalmente, claro, las de Ra. Pero en el caso de los Eternos, en este caso, son pocas las cartas que se pueden jugar desde acá. La mayoría tiene habilidades para jugarse o del cementerio o netamente
tienen interacciones para barajar desde el cementerio. Esa es la diferencia. De aquí es mucho más difícil sacar cartas que desde acá, que lo que se llama, o se le dice más bien en jerga, es el retorno, el volver, que era pasar del cementerio a barajarlo al mazo castillo. Yo sé que antiguamente existía la zona de remoción, que iba acá arriba, ¿ya? Eso para los que jugamos crónicas, los que alcanzamos a jugar pólvora, pero esa zona en primer bloque no existe. Y si existe, se llama zona de efectos permanentes, pero prácticamente nadie la utiliza, ¿ya? Son efectos, por ejemplo, que se tendrían con cartas que no terminan en la fase final, que no terminan al finalizar el turno, o que no terminan en ciertas fases, sino que son permanentes, como puede ser una forma estelar. Pero eso ya es un poco más complejo. Si estás volviendo a jugar, lo que te he mostrado, que lo voy a dejar prácticamente sin edición, es lo básico. Robar 8, antes haber barajado, mirar tu mano, bajar oro, pagar el coste, ver si ataca o no, finalizar. Pero las etapas en definitiva son fase de vigilia, que en realidad comenzaría con fase de agrupación, fase de vigilia, se juega lo que se puede en fase de vigilia, se declara ataque, se bloquea, guerra de talismanes y fase final. Esas serían, como a grandes rasgos, la dinámica de mitos y leyendas. Ojalá te haya servido. Si no me expliqué bien, voy a tratar de mejorar el siguiente video, y en el siguiente video voy a explicar en qué consiste más o menos cada bloque que actualmente está recibiendo soporte, que son 4. Ahí se ve, 4. Primera era, primer bloque, Furia Extendido e Imperio, para que veas en qué comunidad o qué cartas te pueden servir para iniciar nuevamente a jugar mitos y leyendas. El formato más popular sin duda es primer bloque, pero cosa de gustos. En mi caso, cuando era niño, creo que lo que más se acerca es Furia Extendido, porque yo jugué mucho Crónicas, mucho segundo bloque, se parece un poquito más a Furia. Hay otros formatos más complejos, Imperio, y el más popular, que es primer bloque y primera era para los más nostálgicos, que es el inicio básicamente de mitos y leyendas, y que actualmente también recibe productos. Eso sería. Muchas gracias. Nos vemos en un siguiente video.